Buen día, mi nombre es Magali Piñeros Hernández. Soy estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación, Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy hablaré sobre la percepción. Esta exposición va a estar dividida en 6 ítems: percepción, transducción, procesamiento subcortical, agnosias, procesamiento cerebral y corteza cerebral. ¿Qué es la percepción? La percepción es la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. La percepción es el proceso cognitivo complejo que se encarga de captar, procesar e interpretar los estímulos que captamos mediante nuestros órganos sensoriales. El sistema nervioso central, de manera conjunta, el cerebro va a interpretar las sensaciones que recibe formando una impresión inconsciente o consciente de lo que ocurre a su alrededor. Cada individuo capta la realidad de una cierta forma. Cada individuo quien postula esta realidad en forma de una idea, es decir, es una realidad construida por cada mente. La percepción es un proceso mental responsable de dar sentido al mundo que nos rodea. Entendido así, la percepción es un proceso único y específico en cada individuo. ¿Qué es la transducción? La transducción sensorial consiste en la transformación de la energía en potenciales de acción que están mediados por una variación del potencial del receptor de membrana en reposo generado por un estímulo, lo que lo convierte en estímulo físico en una señal de tipo neurológica, y esta va a ser enviada al sistema nervioso central. En otras palabras, la transducción sensorial es el proceso de la transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos que son llevados a cabo por receptores sensoriales. Entonces, ¿qué son los receptores sensoriales? Los receptores sensoriales son terminaciones de tipo nerviosas que están especializadas, ubicadas en los órganos sensoriales como la lengua, la piel, la nariz, el oído y por supuesto en órganos internos, que son capaces de captar estímulos internos o externos generando impulsos nerviosos y sensaciones. ¿Qué es el procesamiento subcortical? La estructura subcortical principal del procesamiento de la información es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Un ejemplo, en el caso del procesamiento de la información auditiva, esta información proviene del nervio auditivo, llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. ¿Y qué es el núcleo geniculado medial del tálamo? Este es el que recibe la información de tipo sensorial auditiva desde el colículo inferior y la transporta a la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal. Lo anterior es a lo que se refiere al procesamiento de tipo subcortical. El tálamo no es simplemente una estación de relevo de información sensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intratalámicas que probablemente filtran y modulan la información que se le envía a la corteza. Es preciso aclarar que el tálamo es una parte del sistema nervioso central que trabaja y cumple su función de procesar información de tipo sensorial y motora gracias a la amplitud de núcleos que tienen la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas a la corteza cerebral, al lugar donde pertenecen. ¿Qué son las agnosias? Bueno, una agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión, de una disfunción cerebral o un trauma, en ausencia de una alteración de tipo cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Tipos de agnosias. La primera que vamos a hablar es la agnosia visual. La agnosia visual, esta agnosia va a consistir en la dificultad para el reconocimiento visual de muchos objetos, el cual está relacionado con personas, objetos, colores, teniendo intacta su agudeza visual.
así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Agnosia visual para los objetos. Es la capacidad para reconocer objetos y dibujos, donde se dificulta la descripción de estos significados. La agnosia por objetos es causada por una lesión de tipo occipital o del cuerpo calloso. Prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia ante el espejo o en fotografías sin que exista un déficit en el área visual primaria, ni tampoco trastornos atencionales psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen. Estos son producidos por lesiones de tipo occipitoparietal y occipitotemporal. En las agnosias visuales también encontramos simultagnosia, agnosia cromática, acromatopsia, agnosia para los colores, alexia agnóstica, agnosia para el movimiento. Agnosia auditiva es la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales y en las cuales se producen en personas sin deterioro cognitivo, teniendo las áreas auditivas primarias preservadas intactas. Agnosia para los sonidos. Es la capacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Un ejemplo es el canto de un pájaro o la de una alarma. Estas personas perciben el sonido como si fuesen similares. En las agnosias auditivas también encontramos la agnosia verbal y la paralingüística. Otras agnosias. La agnosia somatosensorial, tiene que estar relacionada con trastornos que tienen que ver con lesiones en el área somatostésica de la zona parietal. Las asterognosias es también conocida como la agnosia táctil y es la capacidad la capacidad donde hay una pérdida allí para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como el peso, el tamaño, la forma, la textura. Estos son causados por lesiones de la corteza somestésica asociativa. Actopagnosias. Esta agnosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante invitación causadas por lesiones de tipo parietal posterior izquierdo, donde también se encuentran las agnosias de tipo espacial. Agnosia olfativas. Es la pérdida temporal o prolongada donde hay esa deficiencia para identificar olores. Pérdida obedece a varios factores como la generación o lesión del nervio olfatorio, traumatismo, cráneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, alergias, resfriados comunes, tabaquismo. Este tipo de agnosias de diferentes formas como la hiposmosia, agnosia selectiva, hipersomnia para las enfermedades. En estas agnosias encontramos agnosias que son las agnosagnosias, que son la ausencia de la conciencia o la negación de una enfermedad, las cuales hay lesiones talámicas que pueden impedir la integración de distintas informaciones sensoriales. Y por último, la asomatognosia es la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, es decir, una parte del cuerpo que está paralizada por una lesión cerebral de la médula espinal dada por las consecuencias de las lesiones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho por lesiones talámicas. Dentro de estas agnosias vamos a encontrar enfermedades como lo es la anosonodiaforia, la misoplegia y la somatopanefrina. Y nuestro quinto y sexto ítem es la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva y más grande del cerebro. Esta está definida como el órgano del pensamiento, donde realiza funciones muy complejas que pueden desarrollar un ser vivo. Por ejemplo, la imaginación, la lógica del entendimiento. La corteza cerebral es un lugar donde se procesa y se hace consciente la información que llega por diversas vías como el olfato, el gusto, el tacto. Allí también se originan los impulsos nerviosos y todas las funciones que se originan a partir de dichos impulsos. En cuanto al procesamiento de la información, esta está proporcionada por las señales neurales que están iniciadas a partir de que el receptor empieza a sentir
esta información y empieza a llevar esta información por diversas estructuras subcorticales hasta alcanzar la corteza cerebral, donde allí se procesa esta información. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción, donde se transforman los estímulos físicos, como por ejemplo el tacto, el calor, las ondas de los sonidos, los fotones de luz. Estos se van a transformar en señales electroquímicas que posteriormente van a estar procesadas por el cerebro. Allí empieza todo nuestro proceso de percepción del mundo y nuestro entorno. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Damos por terminado esta presentación.